En primer lugar, agradecer a Archivos Sin Fronteras el haberme invitado a participar en este foro y en concreto en esta mesa que concluye las jornadas. Hasta ahora se ha hablado de memoria histórica o como, no sé, yo preferiría conceptualizarlo como rendición de cuentas históricas en este sentido, porque es a lo que quizás nos debemos más los archiveros, no tanto a construir un relato como a garantizar el contexto de la información y luego, obviamente, el derecho y los deberes de ciudadanos y Estado. Ahora pasaremos a hablar de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, por tanto, actual. Pero no hay cesura en estos dos ámbitos. Y creo que, sobre todo, los que os dedicáis a la investigación histórica, también la misma ciudadanía, debe entender este continuum que nosotros como profesión tenemos absolutamente integrado, que según el marco legal en el que te encuentres queda más claro o no. Aquí en Cataluña tenemos suerte, bueno, tenemos suerte, no, nos lo hemos currado. El sector, la profesión, durante más de 30 años ha estado batallando porque sea así. Ya en el 2001 se consiguió un hito con la ley de archivos y documentos, al incluir el concepto de gestión documental, y en esta última ley de transparencia, que en el fondo viene a ser una ley de archivos 2.0, porque es que no se entiende de otra manera, también se ha conseguido que la gestión documental se entienda como el fundamento técnico de la transparencia. Con lo cual, sin archivos, sin gestión documental, no hay transparencia, no hay confianza, no hay trazabilidad, no hay nada. Nada, sí, hay un recurso retórico, que es del poder, que es lo que puede ser la transparencia y el acceso a la información si no se cuenta con los archivos. Y evidentemente, los primeros en desenmascarar esto tenemos que ser nosotros, los archiveros. Por otro lado, comentar también el concepto este de entender el continuum. ¿Por qué? Porque hay que acabar, y perdonadme lo sabía, hay que acabar ya con el patrimonio documental. Hay que eliminar el patrimonio documental como concepto. Te puede llevar a la cárcel, pero hay que eliminarlo y os lo explico. No, hay que entender sobre todo, el patrimonio documental no deja de ser información pública. Y es más, la información pública, la documentación pública ya nace como patrimonio documental. Por lo tanto, ahí no hay contradicción. Lo que hay contradicción es, como comentabais antes, que he intentado intervenir, pero no he podido, porque además íbamos a tomar café, que claro, que se intente ahora sectorializar un ámbito que es absolutamente transversal, que es el de la información pública de los archivos, con la excusa de la ley del patrimonio histórico, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que caer en esa trampa, hay que batallar y además hay que aprovechar todos los recursos, todo el potencial que nos ofrece el marco legislativo de reutilización de la información, el Horizonte 2020 europeo, estrategias y digital, smart cities, etcétera, etcétera. El patrimonio documental es información y como tal debe ser tratado. Y los ciudadanos tenéis que exigir eso a los políticos, no al archivero. Es decir, de aquí a un mes hay elecciones. ¿Qué partido político habla de los archivos? Ya, no sé, ninguno. ¿Qué partido político sitúa los archivos fuera de cultura? Ninguno. Ahí está el negocio, ahí está la clave. Evidentemente los archiveros de las asociaciones de nivel profesional, en nuestro ámbito, luchamos por ello, pero también los usuarios, la academia, todos tenemos que luchar porque se reconozca así. Porque si no, no habrá recursos para colgar los inventarios que nos permite la ley, etc. Digitalizar. No, desde cultura no se digitaliza, no hay dinero, es así. Pues, si se entiende como información pública, si se ratifica, etcétera, etcétera, por ahí podemos ganar algo. Y en el fondo, y ahora ya paso a... si funciona. Un momentito. Rápidamente, porque además, como sabéis, escatimado media hora. La presentación básicamente de las tres ejes. El primero es el que ya he comentado ahora rápidamente, el marco legal. Luego hablaré de lo que se tiene que conseguir, que es el archivo como mediador directo de la información. Precisamente para que no se entienda, no se pierda de vista el amplio abanico de usuarios que tenemos. Ya se ha puesto de manifiesto, ya se ha hablado de los nuevos usuarios, también por de las víctimas, de los colectivos, pero es que hay que ir mucho más allá. Y, finalmente, ese es el desideratium, hay que constatar la cruda realidad, porque si no, no hay margen de mejora. O sea, o sabemos de qué mal estamos muriendo, o si no, pues no hay nada que hacer.
Respecto al marco legal de transparencia, os comentaba, ahora no me meto en la ley española. Aquí en Cataluña, el marco concreto, y que creo que es el adecuado, pues, las lagunas y sobre todo la aplicación que hemos tenido ya, episodios flagrantes y lamentables, como el de la Comisión de Garantías. Tú dices, claro, fundamento técnico, el sistema de gestión documental. Vincular todo lo que sea publicidad activa y portales de transparencia, integrarlos en el sistema de gestión documental. Claro, ¿qué administración tiene un sistema de gestión documental integral? Ninguna. Pero al menos la ley ya lo dice. Claro, a mí lo decía la ley de 2001, llevamos 15 años y no se ha conseguido mucho, pero lo que se ha conseguido es gracias a esto. Y gracias a este anclaje en el marco normativo hay que batallar su desarrollo. Luego, otra cosa muy importante que la ley de transparencia al final ha conseguido también, que se mantenga la coordinación entre los organismos ya existentes. En el marco español, en el marco de las autonomías y también en Cataluña, hemos asistido a la creación de una superestructura de la nada, que lo único que es toda esta transparencia y las unidades de información y cosas muy modernas, que lo único que hacen es, en el fondo, empezar a poner problemas a una estructura que más o menos iba funcionando, que es la del sistema de archivo. Es la que siempre ha controlado la información y la ha gestionado. ¿Qué pasa? Que ahora se está poniendo mucho el foco ahí arriba y aquí abajo todavía no hay conexión. A partir de ahí, claro, empezamos ya con estas cuestiones de que ahora algunos archivos tienen que hacer formularios que se crean por la ley de transparencia para dar acceso a lo que hace 2 días tranquilamente se gestionaba y sin mucha reclamación. Hay que coordinarse mejor, porque el usuario de momento está percibiendo que la ley de transparencia sirve para cerrar en vez de para abrir. Por lo cual aquí hay que incidir y hay que luchar. En Cataluña al menos se está intentando y ya se está empezando a trabajar, ya se están reuniendo estas 3 entidades, ¿no? La Comisión de Garantía, la CENAC, la Comisión Nacional de Acceso y Evaluación, que es donde tenéis que quejaros cuando un archivero dice no se puede. ¿Por qué? Porque no. Pues no. A la Comisión Nacional. Pero tranquilos, vosotros lo sabéis, tranquilos, los políticos tampoco lo sabían cuando vamos a hablar con ellos. Es muy curioso. Y obviamente la PDCA, que es la que lleva la protección. Entre cómo se gestiona este encaje y lo ideal, sinceramente, sería como pasa en México, que de manera normal una sola organización, una sola agencia lo tiene todo, que es más fácil así coordinarlo, pues quizás se empiece a avanzar. Y lo que comentaba Enrique Cobo también desde el público, la reforma mínima de la ley de archivos que ha supuesto la ley de transparencia, pero con un artículo importantísimo que es el 35, que obliga a la publicidad activa de todos los instrumentos de descripción. Y ahí entra desde el inventario más pedestre a los catálogos que tengamos de todas las series posibles, siempre y cuando no entren en colisión con protección de datos. Pero volvemos ahí a la cuestión de, por ejemplo, información medioambiental, que comentamos antes, urbanismo, hay leyes y directivas europeas que implican que no nos tienen que poner trabas. Y ahí es donde también encontraremos apoyo externo e interno, es decir, desde la regidoría o consejería que nos tutele, por decirlo así, o nos conlleve, si se me de otra manera, no podrán negar que pongamos esa información que ya tenemos. Por otro lado, los archivos que no la tengan se verán forzados a trabajar en ello, pero sobre todo la ciudadanía observará que a los archivos no solo van historiadores, a los archivos no solo van genealogistas, sino que un amplio abanico de nuevos usuarios pueden acceder a ellos, y de eso también está. Muy rápido porque es que si no. La clave está ahí, en ser mediadores directos de la información que tenemos. ¿Por qué? Porque si no hasta ahora, insisto, no tengo ninguna fijación con los historiadores, yo también lo soy, tengo ese pecado original. Pero, hasta ahora, quien ha hecho mediación de la información de los archivos han sido colectivos como historiadores, divulgadores, gestores culturales, y se han fijado obviamente en la parte de la información que les interesa y desde la perspectiva o el relato que les interesa. Claro, como archivos nosotros, como comentaba antes, no generamos un relato, sino que lo que intentamos es generar contexto. A partir de ahí, ofrecer la información a todo el mundo para que todo el mundo la reutilice según crea conveniente. Por ejemplo,
no podemos no aprovechar todo este tejido cívico que se está generando con las plataformas ciudadanas de auditoría. Los observatorios ciudadanos municipales, yo creo que es el ejemplo más claro de la incomprensión de qué es un archivo por parte de la ciudadanía. Que se hayan generado estas instituciones bueno, nos tendría que preocupar, por un lado, pero también tendríamos que agradecer que existan. ¿Por qué? Porque son los primeros que han dicho, oye, que sí, vale, yo me creo hasta cierto punto lo que tú me dices, político, en rueda de prensa, lo que sea, pero yo quiero acceder a la información, yo quiero trabajar con esa información. Por tanto, ahí son aliados muy buenos. La plataforma de la deuda, Independencia de Quío, Pencarraquio, incluso las federaciones de vecinos, las asociaciones de vecinos. Es que son los primeros que sufren todo y que tendrían que ser interlocutores habituales con nosotros, para memoria histórica, pero también para sus derechos de vida. ¿Qué líneas de trabajo? Fiscalizar la publicidad activa. Nosotros también les podemos explicar, oye, no te creas esto porque no te traza nada, no te dice dónde viene, etcétera, etcétera. Pero también que ellos nos enseñen a nosotros a diseñar campañas de alfabetización en información pública. Se ha comentado antes, una cosa es qué sabemos y otra cosa es todo lo que no sabemos y por eso nos preguntamos. Nosotros como archiveros podemos enseñar qué es todo lo que no se sabe. Porque lo tenemos un cuadro de clasificación, ahí está todo. Evidentemente un cuadro de clasificación, vale, si eres archivero más o menos lo entiendes, pero cuesta un poco digerirlo. A partir de ahí trabajemos porque hay margen. Y finalmente, hacer este frente de liberación informacional, este frente de los míticos frentes de liberación nacionales. Ahora la liberación seguramente viene por la información y ahí es donde también tenemos un margen, dejo aquí el concepto para que lo recoja todo el mundo, de frente de liberación FLI. Hay que crearlo y ir más allá del marco, incluso reglamentario, ir más allá de la zona de confort, forzar a que el cambio político asuma estas demandas y no frene. Especialmente para la nueva política. La nueva política que también navega un poco, hay que decirlo claro, en qué entiende por transparencia, qué entiende por acceso a información y muchas otras cosas. Otros aliados, otros nuevos usuarios, los observatorios profesionales. En concreto, de que estamos en la Jornada de Derechos Humanos, el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos que funciona en la UE y creo que también en el ámbito español no para de hacer informes sobre las prisiones, etc. El Observatorio IDES, esa particular escuela del Pilar de Barcelona donde han salido todos. Sí. No, pero ya está bien, ¿no? De que haya cambio en las élites, ¿no? No, pero se dedican a analizar a nivel económico, social, muchas perspectivas que necesitan nuestra información y que a cambio nos pueden proporcionar altavoces más potentes que no nuestros medios habituales y sobre todo estudios interdisciplinares, con la academia también evidentemente, porque básicamente todos vienen de la academia. También estrategias de comunicación y guías informativas, algo tan básico como eso. Podemos participar en guías informativas que ellos hacen sumando la cuestión de dónde encontrar información, qué expedientes consultar, etcétera, etcétera. Ahora se está creando IDIDIA, que es también un observatorio directamente para la defensa de los derechos humanos, que tienen ahora un crowdfunding en marcha para nacer, digamos, autónomos de cuentas y de subvenciones, que básicamente lo ha creado la gente del 4F. Y en Mediacat, por ejemplo, este observatorio de los medios de comunicación. Ahí hay mucho margen, ahí hay mucho campo de trabajo y creo que se puede hacer mucho. Los organismos por transparencia. En fin, evidentemente, indicadores de transparencia que ya sabemos que no chutan, que solo sirven para colgarse la medallita. Tenemos la obligación de interpelarlos, tenemos la obligación de que se incluyan indicadores de gestión documental, de archivos, tenemos la obligación de generar nuestros modelos propios de madurez, de transparencia, para evidenciar qué es lo que se tiene que hacer y cómo, y ellos a cambio nos pueden ayudar en qué, en ese poder taumatúrgico que tienen con los políticos, ¿no? Tiene el observatorio que han creado 4, porque a veces es así, y como les dan una medallita, el político encantado. Bueno, si en esos observatorios, que son 4, pero que incluyen 3 o 4 indicadores de gestión documental, el político entonces se verá, no obligado, pero sí que no podrá decir, mira, pues ya tenemos un 100, porque resulta que no tenemos ni política de gestión documental, ni tenemos archivero, ¿no? Pues
claro, no se puede tener opción en transparencia si no tienes el back office asegurado. El periodismo. Hay que romper esa falta de presencia mediática, pero también hay que decir las cosas claras. El periodismo ahora está muy activo, sobre todo esto que se llama periodismo crítico, ¿no? Aquí he puesto algunos Diagonal, a nivel de Madrid, Critic y Directa, sobre todo Directa, que lleva muchos años aquí en Barcelona, Critic, que ahora se ha creado hace poco, Café en Jet, Habana de Fakir, que ahora ya está en el Parlamento, su mujer que es el número 2 de común, Contexto, Gobierno Obert. Ahí tenemos también que trabajar desde los archivos y desde las asociaciones. ¿Para qué? Pues para también indicar que, vale, el periodismo, por un lado, quiere información, pero la quiere ya elaborada y si puede ser filtrada, mejor, porque así tiene la exclusiva. Ahí tenemos un punto de no acuerdo y, sobre todo, el periodismo actualmente, bueno, desde siempre, trabaja ¿para qué? Para generar narrativas, para ganar hegemonía. Y nosotros, insisto, no estamos por el relato, no estamos por la hegemonía, sino que estamos por el contexto. Para que luego cada uno se haga su narrativa y su relato, cuanto mejor informado, mejor. Cuanto más informado, mejor. Y que nos ayuden a garantizar el acceso universal a la información pública. Por ejemplo, informando de todos los elementos, de todas las instancias donde el ciudadano puede reclamar ese acceso. Obviamente, sobre todo aquí en Cataluña, al menos incluso legalmente es una obligación, pero coordinar entre las agencias que ya se dedican también de una manera u otra a supervisar la cuestión respecto a la información y sobre todo relacionada con los derechos humanos y el acceso. Oficina Antifraude, APDCAT, que es protección de datos, CENAR, la Comisión Nacional de Acceso y Evaluación y Tria Documental, y el SINDIC. La disposición aquella final de la transparencia ya habla de coordinación, pero además, aquí lo que se tiene que luchar es por ejercer formación conjunta a altos cargos, que es lo que ellos hacen, pero que incluyen también formación en gestión documental y archivos, y sobre todo actuar conjuntamente en materia de inspección. Por ley tenemos la estructura archivística, el departamento o la consejería de la cual dependamos, el ministerio, tiene esa potestad de inspeccionar, que normalmente no se ejerce poquísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, como está en cultura, pues tiene. Pero es que además, aquí el problema es que el SINDIC u otros sí que ejercen esa inspección, pero luego se olvida de que una mina de información es la documentación pública. Y entonces, en casos, como ya hemos visto, el 4F aquí en Barcelona, en el 2011 se dedicaban a ver si tenían camas, si tenían tal y cual, la comisaría Ciudad Bella, pero no miró si conservaba la documentación. Y hasta que en el 2014 no se hizo otra vez la petición y retomaron el tema a final de 2014, principios de 2015, con motivo de la emisión del documental Ciudad Morta, no pidieron el famoso documento del libro de detenidos. Claro, coordinación, porque además en el 2011 también se hacían auditorías de gestión documental en Barcelona, o sea, ya hablaremos ahora también de esto. Creo que hay que forzar a que se coordine, por un lado, la administración artística, pero sobre todo también la ciudadanía, porque al final todo esto es un tema político, no es técnico. No tengamos problemas no caigamos en cuestiones técnicas y legales, porque es algo más. Y finalmente, los alertadores y las filtraciones, la ambivalencia. Podemos aprovechar que esa potencia de actuar como catalizadores, porque realmente activan la atención mediática y la presión incluso judicial, pero por otro lado hay que alertar, nunca mejor dicho, alertadores de que esta vía genera por un lado opacidad y arbitrariedad y que finalmente el sistema es muy potente y como estamos viendo en los juicios a Blesa, Rato y compañía, que gracias a la acción de esta gente se han podido iniciar, se sirve de mecanismos legales para decir no, esta prueba no vale porque no se ha obtenido de manera regular. El acceso arreglado evidentemente es una garantía mucho mayor que la filtración, porque además es una garantía transparente para todos, no es opaca. Aquí no se generan cadenas de favores extrañas, que sí que se generan en el mundo de la filtración, entre
filtradores, el mismo poder, políticos, periodistas, etc. Eso sí, el impacto, los 15 minutos de gloria, no te los van a dar. Pero claro, nosotros no estamos por la transparencia de los titulares, sino que estamos por qué no se habla de la transparencia, porque eso significará que funciona. Es un concepto que no tenemos en común, pero que hay que trabajar conjuntamente. Nuevos usuarios. Estos son los nuevos usuarios. ¿Vale? Y esto en el ámbito de la transparencia y la publicidad activa. Luego también habría el ámbito de la cultura, el ámbito económico, etcétera, etcétera. Pero estos son los nuevos usuarios. Ahí estamos como nodos de empoderamiento, si conseguimos ser mediadores directos. Si no, esto es imposible. Y todo esto evidentemente es imposible sin un mandato político claro. De momento que tenemos, lo comentaba antes, pues en el caso 4F, había marco normativo claro, había reglamento, el Ayuntamiento de Barcelona es un referente, se creó la comisión de eliminación de los 90, como a ver que aquí estaba entonces, lo tenían todo, pero esa falta de apoyo político que hace que siempre haya zonas grises que no controlamos. ¿Por qué? Porque no hay archiveros. Al final la garantía es el archivero, como auditor. Mientras no hay archiveros, mientras no hay un sistema de gestión documental en todos lados, siempre hay esa opacidad. Y ahí está el drama, que por mucha normativa, por muy coherente que sea, si no hay implementación, si no hay sobre todo voluntad política, pueden pasar casos como estos. Aquí, este es ya de tranca. Audiencia Nacional. Ojo, ojo, ojo. O sea, Justicia, el registro civil de Madrid, elimina un asiento de su base de datos, Inforred, y al eliminar ese asiento no queda constancia. Ole tú. ¿Qué hizo para que lo permite eso? ¿Cómo? O sea, ¿qué? Obviamente ninguna persona estuvo aquí diseñando nada. Exacto, bueno, no, claro, sí, exacto. Pero ¿qué es lo grave de esto? Bueno, lo grave, lo irónico. ¿Cómo se ha salvado el tema? Porque en Zaragoza, los que llevaban el trámite decidieron hacer un pantallazo, lo imprimieron y analogizar el documento digital te salva. Porque al final la Audiencia Nacional ha dado validez a este, poca broma, a este pobre hombre le quitaron la nacionalidad, le acusaban de drogas, un tipo de origen marroquí. O sea, no estamos hablando mira, es que no dan la licencia para hacer una cárcel, no, estaban mandando a la cárcel. Derechos humanos, gestión documental, no solo derechos humanos en el franquismo, sino hoy día. Sí, gestión documental pasa esto. La pública, otro caso evidente, con archivera que denuncia, pues nada, el poder político lo frena y hasta que el juez no va, no le dan el informe técnico. Recordemos el artículo 35 de aquí de Cataluña. Los informes técnicos también deberían ser publicidad activa. ¿Por qué? Para salvar este escollo, para que el secretario, o más que el secretario, que no son aliados, el político no frene el informe técnico y no deja al archivero en la tesitura de bueno, ahora sí me voy y denuncio directamente la que me va a caer. Que sea de hacer, ¿por qué? Porque esto no hubiera pasado. 6 meses se pasó en un cajón el informe que alertaba de esta destrucción de documentos, una destrucción de documentos además llevada a cabo por disminuidos siglos. O sea, la miseria moral ya es la pública, lo sabemos. Pero poco a poco, fijaos, aquí en Madrid, tweets de hace nada. El famoso contrato que nos parecía de la ciudad de la justicia. Fijaos la explicación esta es Cristina Cifuentes y aquí pongo, que no sé si se ve, la explicación del consejero. Dice, no dude de si está o no está la documentación, está en el archivo. Lo relativo con el foto está. Las informaciones que se me dan dicen que ese contrato está. No me expliques tu vida, que me des el código de clasificación y, o sea, ahí está. Y entonces, fijaos, con Gil, Miguel Gil, que es de Podemos, fijaos qué frase suelta. Donde hay transparencia, no hay filtraciones. Poco a poco igual lo empiezan a entender también en la nueva política. Es decir, basta ya de la filtración interesada, basta ya, porque el contrato lo saca de contexto, que es una de las publicaciones que he comentado antes, que no sé dónde lo saca, pero lo saca. Pero ya el político debe valorar sobre todo no eso, no el papel de la filtración, sino decir, no, transparencia. Política de gestión documental, cuadros de clasificación, acceso claro, para que no me digas tú que está o no está según te han dicho. Dímelo ya, o sea, dame el código. Porque si está, no, ¿vale? Ya, antes era esto. Yo te digo que está y que lo crees, ahora ya no se acepta. Poco a poco
creo que tenemos que empezar. En Madrid, justo ahora, por cierto, el Ayuntamiento ha aprobado el borrador de la ordenanza de transparencia. Ni una sola mención a gestión documental, pese a que en Madrid el Ayuntamiento tiene un reglamento de gestión documental perfecto. Hay que interpelarlos. Yo ayer me tuiteé con Miguel Angélico y dije, oye, esto sí está muy bien, lo ha hecho Vicky Anderica, decir y tal, perfecto, maravilloso, pero hasta que no vinculéis gestión documental, vamos a estar igual. A ver, una política conservadora o de siempre tirará ahora por las smart cities, la innovación y el talento, y vosotros tiráis más por el empoderamiento y estas cosas, pero al final falta sustancia si no está lo detrás. Pero claro, esto cuesta, la fama, esto, claro, tenemos una edad, esto cuesta, la fama cuesta, Aquí los de menos de 30 años no lo entendéis. Un poco una pirámide así de qué hace falta. ¿Qué tenemos? El conocimiento técnico, pero hay que ir más allá. Activismo cívico, presencia mediática e implicación política. Con la base nuestra del conocimiento técnico, no hay que perder de vista tanto a nivel profesional como personal. Es decir, las asociaciones por un lado, pero cada archivero en su puesto de trabajo también, como ciudadano y como técnico. Hay que bajar a la calle, hay que contactar con las asociaciones cívicas. ¿Para qué? Para tejer alianzas, pero también para esto, para tener un poco de bagaje de praxis estas desinstitucionalizadas. Es decir, no nos movamos siempre por el menor reglamento, se puede ir siempre un poco más allá. Presencia mediática, esto cuesta horror, sobre todo cuando no hablas de tesoros documentales, cuando no hablas de las joyas del archivo. Cuesta, pero será básico para crear conciencia archivística potente y para que se tengan como referentes al archivero en materia de acceso a la información. Y finalmente la implicación política, porque al final la madre del cordero está ahí. Es decir, ¿cómo? Implicación política, interviniendo en procesos legislativos, machacando hasta que nos oigan los políticos, hasta que podamos incluir nuestro bagaje técnico en las leyes y también, lo siento, pero es que tarde o temprano hay que hacerlo, o sea, archiveros, hacerlos militantes de partidos políticos. Porque es la única manera que luego te pongan en un cargo de decisión. Lo ideal que sería, evidentemente, directores generales y tal por concurso público, pero mientras eso no pase, mientras sean cargos de tal, que vienen del partido, pues hay que ir a los partidos, hay que estar. ¿Y por qué? Porque es que si no pondrán a eso, a historiadores, o gestores culturales, o museólogos, o yo qué sé, que luego te empiezan a hablar del archivo y solo ven patrimonio documental, etcétera, etcétera. Y toda la parte de acceso a la información, de transparencia, como no lo entienden, lo frenan. Y ahí está el drama. En todo caso, recordad, el postculturalismo va a llegar. Lo decía Raval, hay que tener fe, pero hay que trabajar. Venga.